Hola chicos, buen día. Vamos a empezar con la clase de biología. Vamos a seguir con lo que es tejido conectivo. Ya empezamos viendo algunos tipos y ahora vamos a ver casi uno de los últimos tipos de tejido conectivo. Acá está el cuadrito que hemos estado viendo en las clases anteriores. Ya dijimos que vimos todo lo que es tejido conectivo propiamente dicho y vimos algunos tipos especializados. Vimos adiposo, óseo y cartilaginoso. Hoy vamos a ver el hemopoyético o hematopoyético y el tejido sanguíneo. Vamos a empezar viendo lo que es tejido sanguíneo. Obviamente se refiere a la sangre, que es un tejido conectivo especializado líquido, que bueno, tiene su color rojizo característico con el que lo conocemos. Este líquido, es decir, la sangre, va a estar circulando constantemente por los vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos serían las arterias, las venas y los capilares. Estos vasos sanguíneos están distribuidos por todo el organismo de los vertebrados. A su vez, bueno, la sangre está compuesta por el plasma y por los elementos fórmicos. El plasma vendría a constituir lo que es la matriz extracelular, líquida obviamente, en un 55%, y el 45% restante está constituido por elementos formes, que vendría a ser la parte celular de la sangre. Acá en esta imagen tenemos un tubo de ensayo que en este caso, bueno, tiene sangre con anticoagulante. Cuando, bueno, en un laboratorio extraen sangre con anticoagulante y la centrifugan, se pueden ver las distintas capas de la composición de la sangre. Por ejemplo, bueno, acá tenemos el plasma, como se ven es la mayor parte, en un 55%, y abajo tenemos lo que sería la parte celular, los elementos formes, que serían los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos y plaquetas, que eso constituye menos del 1%, es muy pequeña la cantidad de estas células en comparación a los demás elementos, y en su mayor parte los elementos formes, o sea el 45%, está constituido por eritrocitos, que los eritrocitos vendrían a ser los glóbulos rojos. Vamos a ver cuáles son las funciones de la sangre. La función principal que podemos decir es la de transporte. Transporta una gran variedad de cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Serían gases, nutrientes, minerales, hormonas y desechos. Se podría decir que la sangre es como el vehículo de transporte dentro del organismo. Entonces todo se va a transportar a través de ella. Hablando de transporte de gases, podemos decir que se refiere a, por ejemplo, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, que va a suceder cuando se haga el intercambio gaseoso con los pulmones, por ejemplo, y los tejidos. Después, transporte de nutrientes. Cuando, por ejemplo, nosotros comemos algo, en el sistema digestivo, bueno, se va a producir la absorción de esos nutrientes que sean necesarios para nuestro cuerpo y va a ser distribuido hacia todo el organismo, hacia todas las células, por medio de los vasos sanguíneos, por la sangre. Después, transporte de minerales. Tenemos una gran variedad de minerales, entre los que podemos nombrar el sodio, el potasio, el calcio, el hierro, etcétera, son muchos. En transporte de hormonas van a ser las secreciones endocrinas que van a producir algunas glándulas, que eso, bueno, vamos a
ampliar bien el sistema endocrino. Y después transporte de desechos, que serían los desechos celulares, que van a ser luego excretados por el sistema urinario y otro tipo de filtraciones. Después tenemos otras funciones que serían la hemostasia, inmunidad y homeostasia. La hemostasia se refiere a cuando, por ejemplo, nosotros nos lastimamos y tenemos una hemorragia, es decir, una pérdida de sangre. Diversos factores físicos y químicos van a actuar para pararla a esa hemorragia y no perder mucha cantidad de sangre, que podría significar comprometer el organismo muy fuertemente. Después, inmunidad. ¿Por qué? Porque dijimos que era el vehículo de los glóbulos blancos o leucocitos. Entonces, a través de ella van a circular por todo el torrente sanguíneo, por todo el organismo, para poder actuar en el sitio donde haya una infección o una célula que debamos eliminar, etc. Y la homeostasia se refiere a que el organismo está siempre en un equilibrio estacionario, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la sangre es mantener ese equilibrio, ya sea en el pH, en la presión. Dijimos entonces que la sangre estaba compuesta por el plasma y los elementos fórmiles. Ahora vamos a ver bien el plasma. El plasma sería la sustancia intercelular o la matriz extracelular, que obviamente es líquida. Está compuesta por una gran cantidad de agua. El 90% del plasma es agua. Y el 10% restante son diversos solutos, que dentro de los solutos lo que se encuentra en su mayor cantidad son proteínas, y en menor cantidad podemos encontrar sales, hidratos de carbono y lípidos. Vamos a ver en detalle cuáles son las proteínas, porque algunas tienen funciones fundamentales en el tejido sanguíneo. Bueno, entonces tenemos 3 proteínas principales que se van a encontrar siempre. Son las globulinas, la albúmina y el fibrinógeno. Dentro de las globulinas tenemos las globulinas alfa, beta y gamma. Las globulinas alfa y beta transportan sustancias liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Sustancias que son solamente solubles en lípidos. Como el plasma no es un lípido, sino que es líquido y está constituido casi en su totalidad por agua, no se pueden, estas sustancias no se pueden transportar por sí solas, por lo que necesitan que una proteína, en este caso estas globulinas, le ayuden a transportarse para llegar a todo el organismo. Después tenemos las globulinas gamma, que son las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son sustancias, son anticuerpos que son producidos por los linfocitos B, que eso lo vamos a ver bien en sistema inmune. En realidad son producidos por las células plasmáticas, que son derivados de los linfocitos B. Es decir que estaría cumpliendo una función inmune. Después tenemos la albúmina, que genera la presión oncótica. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a esa proteína el agua se mantiene dentro del plasma y no sale hacia los tejidos. Y por último, el fibrinógeno. El fibrinógeno se encarga de la coagulación cuando, bueno, por ejemplo, dije recién entre las funciones, era la hemostasia. Cuando nosotros tenemos una hemorragia, el fibrinógeno se activa a fibrina y se encarga de formar un coágulo para detener la hemorragia.
Bueno, dentro de los elementoformes tenemos una gran variedad de células. Tenemos todo lo que serían leucocitos o glóbulos blancos, que serían el monocito, el linfocito, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo y el macrófago. Y además tenemos aparte los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y las plaquetas. Vamos a empezar describiendo, bueno, dentro de los elementoformes, a los glóbulos rojos. Bueno, la función principal es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Este transporte lo hace a través de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro del citoplasma del eritrocito o glóbulo rojo. Bueno, la hemoglobina es sintetizada por una hormona que se llama eritropoyetina. ¿Qué sucede? Cuando el organismo, como dijimos, está siempre en un equilibrio. Cuando el organismo detecta que el oxígeno se encuentra en una baja proporción, la eritropoyetina va a estimular a la producción de hemoglobina. Entonces de este modo se va a poder regular el transporte de oxígeno. La hemoglobina está formada por un grupo hemo y una cadena globina. Cuando el glóbulo rojo cumple su ciclo, que debe ser degradado, la hemoglobina se degrada en bilirrubina a través de los macrófagos, y el hierro que contiene el grupo hemo se recicla para formar una nueva hemoglobina. Por esto es importante la presencia de hierro en nuestro organismo cuando, por ejemplo, por la enfermedad llamada anemia, los niveles de hierro en nuestro cuerpo son bajos. Esto afecta la producción de hemoglobina, por lo tanto de glóbulos rojos también, y nos va a traer distintas consecuencias que obviamente no son buenas para nuestro cuerpo. Volviendo a hablar de glóbulos rojos, tiene una forma de disco bicóncavo. Su forma puede cambiar dependiendo de el vaso sanguíneo por donde él circule. Por ejemplo, cuando pasa por los capilares, que son vasos muy chiquititos, pueden cambiar su forma enrollándose, doblándose, para poder pasar a través de ellos. Los glóbulos carecen de núcleo, por lo que se suele decir que no es una célula, y tienen una vida promedio de 120 días. Es decir, que a los 120 días, por lo general, mueren. Y ahí es cuando sucede esto que dije recién, de que es degradado por macrófagos, etc. Su tamaño es de 7 a 9 micrómetros. Acá podemos observar en su forma, que dijimos que tenía forma de disco bicóncavo. Y por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis de sangre, cuando medimos la cantidad, este análisis se llama hematocrito, por milímetro cúbico en un hombre vamos a encontrar entre 4.500.000 a 5.500.000. Recuerden que es por milímetro cúbico. Y en una mujer vamos a encontrar de 3.500 millones a 4.500 millones por milímetro cúbico. Estos son los valores normales. Cuando estos valores no dan así, nos está diciendo que algo está funcionando mal. Bueno, ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos. Son los actores celulares del sistema inmunitario. Son células con capacidad migratoria, por lo que utilizan la sangre como un vehículo para tener acceso a las diferentes partes de nuestro cuerpo y poder actuar.
destruyen agentes infecciosos y células infectadas, y también segregan sustancias protectoras, como nombré recién, los anticuerpos, y está en una cantidad absoluta de 7000 a 9000 por milímetro cúbico. Fíjense que es una cantidad muy diferente, muchísimo menor a lo que estaban los glóbulos rojos, y como vimos en la primera imagen, constituye menos del 1% de lo que sería la sangre. Tenemos, bueno, acá en este cuadro nos salen lo que serían los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos ya los vimos. Ahora, los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos, se pueden dividir en dos. Tenemos los granulocitos y los agranulocitos. ¿Por qué esta diferencia? Por la presencia de gránulos, ¿sí? Como si se fijan acá, estas células tienen gránulos y estos no, son lisos, así decirlo. Bueno, entonces, dentro de los granulocitos tenemos tres tipos de células. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Bueno, hablando de los neutrófilos, estos granulocitos son los más abundantes de todo el sistema. Fagocitan inespecíficamente cualquier antígeno, es decir, cualquier sustancia, cualquier agente que sea capaz de producir una reacción inmune. Contiene pequeños gránulos con un núcleo con lóbulos conectados por cromatina. Y miden de 9 a 12 micrómetros. Después, los eosinófilos realizan fagocitosis del complejo antígeno-anticuerpo, que este complejo lo vamos a ver detalladamente en el sistema inmune. Tienen gránulos cristaloides que destruyen parásitos. Esto quiere decir que cuando tengamos una parasitosis, los glóbulos blancos que actúen van a ser estos. Poseen hasta 3 núcleos lobulados y miden de 9 a 15 micrómetros. Ahora los basófilos. Los basófilos poseen gránulos de histamina y heparina. La histamina lo que va a hacer es producir la inflamación en el sistema inmune, es decir, que los basófilos están encargados de la inflamación que, bueno, va a traer por medio de distintos procesos, van a ayudar al sistema inmune, que ya lo vamos a ver. Y la heparina es una sustancia, una proteína anticoagulante. Los basófilos suelen estar relacionados en reacciones alérgicas. Y bueno, miden de 9 a 15 micrómetros. Ya terminamos entonces con los granulocitos, ahora vamos a ver los agranulocitos. Dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos y los monocitos. Bueno, obviamente, como dijimos, a diferencia de los granulocitos, estos se caracterizan por no poseer gránulos aparentes ni observables. Linfocitos son los más pequeños de todas las células del sistema inmune. Miden solo 7 micrómetros. Tienen un núcleo grande, esférico, y un citoplasma poco abundante. Los linfocitos tenemos dos tipos. Tenemos linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T se van a encargar de la inmunidad celular, que actúan liberando sustancias citotóxicas para el antígeno. Y los linfocitos B, bueno, se encargan de la inmunidad humoral, que van a secretar anticuerpos, como habíamos nombrado las inmunoglobulinas en el plasma. Después tenemos el otro tipo de agranulocitos, que son los monocitos. Estas células se van a diferenciar en los distintos tejidos y dependiendo dónde se encuentren,
van a recibir distintos nombres. Por ejemplo, los monocitos en el sistema conectivo se llaman macrófagos, en el tejido óseo se llaman osteoclasto, en el sistema nervioso se llama células de la microglía. Bueno, son células fagocíticas mononucleares, eso tiene un solo núcleo. Es la célula más grande de todo el sistema inmune, midiendo 20 micrómetros. Acá tenemos una fórmula leucocitaria, es decir, la cantidad en la que se encuentra cada tipo de célula. Los neutrófilos, bueno, como dije recién, son los más abundantes. Se encuentran en un rango de entre 40 y 60%. Los eosinófilos en un rango de 2 a 4%. Los basófilos en una cantidad muy pequeña, solo entre 0 y 1%. Los linfocitos son los que le siguen a los neutrófilos, con un porcentaje de 20 a 40%. Y los monocitos entre 4 y 8%. Dependiendo, estos serían los valores normales en los que se debería encontrar cada célula. Cuando estos valores se encuentran alterados, es decir, no corresponden a estos, por ejemplo, si yo tuviera un porcentaje de eosinófilos elevados, una cantidad mucho mayor a lo que dice esta fórmula, significa que en el caso de un eosinófilo yo tendría una parasitosis, es decir, una infección por parásitos. Dependiendo del valor que se encuentre elevado, nos va a querer decir distintas cosas dependiendo de la célula que se trata.